Hay una idea en el corazón del servicio del santuario que, a primera vista, parece una contradicción total, una paradoja fascinante. Hoy vamos a meternos de lleno en la lógica que hay detrás de todo esto para poder descifrarla juntos. Y aquí está la pregunta del millón, el centro de todo nuestro análisis. ¿La sangre de un sacrificio contamina o purifica? Porque dependiendo de cómo se mire, la respuesta podría ser una, la otra o incluso ambas. Y es justo esa aparente contradicción el misterio que vamos a resolver hoy. Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Para entender el problema, primero tenemos que ver la enseñanza histórica. La idea es que el sacrificio que se hacía todos los días, lejos de limpiar el santuario, en realidad lo iba contaminando poco a poco, día tras día. Suena raro, ¿verdad? El concepto clave aquí es lo que se conoce como la transferencia diaria del pecado. Imaginen la escena. Un pecador arrepentido ponía sus manos sobre la cabeza de un animalito, confesaba sus pecados y, simbólicamente, ¡pum!, se los pasaba a la víctima. La sangre de ese animal se convertía entonces en el vehículo, como un camión de reparto que llevaba esa carga de pecado hacia adentro del santuario. Y la consecuencia directa de esto era que el santuario, un lugar que debía ser purísimo, iba acumulando simbólicamente todos los pecados confesados del pueblo. Se iba, por así decirlo, ensuciando. Y esto hacía totalmente necesaria una gran limpieza general una vez al año, para que todo volviera a estar puro. Ahora, como se podrán imaginar, esta idea no está libre de debate. De hecho, ha generado objeciones bastante serias que ponen en jaque toda esta estructura. Vamos a analizar los puntos más conflictivos de este caso. Y aquí es donde la cosa se pone difícil. Surgen preguntas complicadas. Primero, ¿cómo es posible que la sangre de Cristo, que es el máximo símbolo de purificación, sea representada por sangre que supuestamente contamina? ¿No es eso un contrasentido? Otra cosa, si el lugar santísimo también se contamina, ¿cómo se limpia si la sangre de los sacrificios diarios nunca entraba ahí? Pero la objeción más grande, la que de verdad te deja pensando, es esta. Si la sangre que lleva el pecado contamina, ¿cómo puede ser que en el día de la expiación la solución para limpiar todo sea usar más sangre? Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Bueno, para resolver este enredo, tenemos que analizar las pistas más de cerca. Hay un principio clave, un detallito que es fundamental para desentrañar el misterio. Y todo tiene que ver con entender qué es lo que realmente contamina. Y aquí está la revelación. No es la sangre la que contamina. La sangre en sí misma no es el problema. Ojo, para el pecador, la sangre siempre purifica. El problema es lo que transporta. La sangre es solo el vehículo que lleva el pecado confesado desde la persona hasta el santuario. La sangre es limpia. La carga que lleva, no. Miren, esta analogía de la ducha lo explica perfecto. Una persona entra sucia a la ducha, usa agua limpia, jabón y sale impecable. La persona está limpia, pero ¿cómo queda el piso de la ducha y el desagüe? Sucios. ¿Por qué? ¿Acaso el agua estaba sucia? No, el agua estaba limpia, pero se convirtió en el transporte que se llevó toda la mugre. Con la sangre pasa exactamente lo mismo. Limpia al pecador, pero al transportar el pecado, ensucia el santuario. Ok, ya está claro que la sangre es un transportador. Pero la pregunta es, ¿qué acción específica carga el pecado en ese transporte? Porque es justo ahí, en esa acción, donde encontramos el elemento más importante, la llave maestra que resuelve toda la paradoja. Esa acción decisiva es la imposición de manos. Y esto no era solo un gesto simbólico, para nada. Era el mecanismo oficial, el acto legal, por así decirlo, establecido por Dios para transferir el pecado de la persona a la víctima. Sin ese acto, simplemente no había transferencia. Y aquí es donde todo cobra sentido. Presten atención a la tabla. En el servicio diario, el objetivo era meter los pecados al santuario, y se hacía con imposición de manos. Resultado, la sangre contaminaba el santuario. Pero en el día de la expiación, el objetivo era sacar los pecados del santuario, y la sangre usada para purificar se aplicaba sin una imposición de manos previa. Piénsenlo, la misma sangre, dos funciones totalmente opuestas, y la diferencia la marcaba una sola acción. Increíble.
Con esta pieza clave del rompecabezas ya podemos resolver los otros misterios. Pero la historia se pone aún más profunda, porque ahora entra en juego el concepto de una doble contaminación. Veamos de qué se trata esto. Entonces, para que quede bien claro, la sangre no contamina por naturaleza. Su efecto dependía totalmente de la carga que llevaba. Si le habían transferido el pecado mediante la imposición de manos, contaminaba el santuario. Si no llevaba esa carga, lo purificaba. Así de simple y a la vez así de profundo. Pero la historia se complica un poquito. El santuario podía contaminarse de dos maneras. Primero, la contaminación legal, que es el proceso que ya describimos. El pecado se confiesa y se transfiere de la forma correcta. Pero también existía una contaminación ilegal. Esto pasaba cuando alguien pecaba y se negaba a confesarlo. Su pecado no entraba al santuario a través de la sangre, pero su sola presencia en el campamento donde habitaba Dios contaminaba todo el entorno, afectando así, indirectamente, su santuario. Y esto nos lleva a la conclusión de nuestro análisis. ¿Cuál es el significado final de todo esto? Bueno, el sistema del santuario no solo nos muestra un mecanismo para el perdón, sino que también es una advertencia muy seria sobre la naturaleza de la contaminación. Y aquí está el punto crucial de todo. Tanto el pecado confesado como el no confesado contaminan la morada de Dios. La gran, pero gran diferencia es que el primero tiene una solución provista por Dios, mientras que el segundo, al rechazar esa solución, deja a la persona totalmente desamparada, sin un camino hacia la purificación y expuesta al juicio divino. Y esta cita final le pone un sello de urgencia a todo el asunto. Porque, según esta visión, el servicio en el santuario celestial tiene una fecha de cierre. La oportunidad para que los pecados sean confesados, transferidos y finalmente borrados no es para siempre. Así que este antiguo ritual nos deja con una pregunta muy moderna y personal. ¿Estamos resolviendo nuestra relación con el pecado antes de que se acabe el tiempo?